¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien, bien. Contento. Yo estoy triste porque eliminaron a mis Pumas en la Leagues Cup. Expulsaron a Keylor y bueno, fue una injusticia. Es Pumas, así es Pumas. Bueno, pero bueno. El América también quedó fuera, ¿no? Desde antes. Hace unos días, Alan, mi hijo, me preguntó que si en alguna ocasión me había peleado en la escuela. Me dijo, oye papá, ¿tú cuando estabas en la escuela te peleaste alguna vez? Y empecé a recordar mis tiempos hermosos de educación. Y tengo recuerdos desde la primaria hasta la universidad donde pues sí me peleé algunas veces. Y empecé a recordar así varias cosas. Y según yo, en cada una de esas peleas que tuve desde la primaria, en la primaria me tenían miedo, ¿eh? Y no estaba pelón, ahora pelón me van a tener más miedo. Pero el que era el líder de toda la escuela, que todos le tenían miedo, el día que yo ingresé, que fue en cuarto año a esa escuela, me hizo algo ahí en medio de un juego y yo me volteo y le pongo una patada con todo mi poder y no hizo nada, se me quedó nada más viendo. Entonces se corrió el rumor de que Víctor ahora era el nuevo líder de toda la escuela. Entonces todos me tenían miedo en la primaria y en la secundaria pues continué con el historial y hasta la universidad le contaba a Alan que una vez me peleé frente a prefectura en la universidad y no te hicieron nada. Le dije, no, eran mis amigos. Los prefectos eran amigos míos, entonces se hicieron como que no vieron nada y pues no pasó nada. El caso es de que cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, tendemos a responder. Podemos responder de muchas formas. Podemos responder en paz o podemos responder con poca paz. Pero eso tiene que ver con lo que hay en nuestro interior. Ahora en el equipo del fútbol de los domingos, usted sabe cómo está un ambiente de paz, ¿verdad? En ese equipo. Si usted fuera los domingos se daría cuenta que hay unos que se enojan, hay unos que muestran lo que hay en su corazón y la pasión, ¿verdad? La pasión, el carácter. Pero todos tendemos a exponer lo que hay en el corazón cuando hay un momento de crisis o de presión. Y hemos estado hablando acerca de carácter. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo se ve el carácter en Cristo. Porque cada vez que somos presionados, lo manifestamos con nuestras palabras. Hay uno aquí que cuando está presionado por el trabajo o por la familia, de repente empieza a hablar cosas que no tendría que hablar. O empieza a ofender. ¿Hay alguno por acá? Si le preguntamos a los hijos, oye, ¿tus papás cómo hablan ahí en la casa? Tiempo, umpire. Si les preguntamos a tus hijos, ¿cómo hablas cuando manejas? Cuando alguien se te atraviesa. ¿O cómo respondes cuando no te va bien en el trabajo? Cuando alguien te acusa de algo que es injusto. ¿Qué crees que nos respondería? Mejor no les preguntamos nada, ¿no? Porque la manera en que reaccionamos habla de lo que realmente hay aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora queremos hablar un aspecto del carácter de Cristo, que es el perdón. Cristo perdonó todas las cosas y nosotros
Tenemos una responsabilidad o un llamado que es parecernos a Cristo, porque Él es nuestro ejemplo. Él vino, mostró cómo tenemos que ser. El asunto es qué tanto nos parecemos a Él, porque ser cristiano aquí dentro del auditorio es fácil, ¿sí o no? Aquí es fácil. O en cualquier reunión que tenga que ver con la iglesia, es fácil comportarnos como cristianos. Pero cuando somos expuestos a una vida laboral, a una vida familiar, social, ahí es en donde realmente manifestamos lo que hay. Aquí es fácil decir que queremos ser como Cristo. Aquí es fácil levantar nuestras manos. Aquí es fácil, demasiado fácil. Pero ser cristiano no significa venir a la iglesia. Ser cristiano es manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Es parecernos a Cristo, es esforzarnos por ser como Cristo. Y Cristo es perdonador. ¿Alguien de aquí le ha fallado a Jesús? Levante su mano así alta. A todos Cristo nos ha perdonado. ¿O hay algo que Cristo te dijo? No, eso no te perdono. A todos Cristo nos ha perdonado. Si fuéramos expuestos aquí delante de todos, si yo le digo a Moy, oye Moy, ¿qué te parece, Moy? Si en las pantallas ponemos todo lo que haces que no está bien. ¿Qué haces? ¿Se te antojaría que invitáramos a tu familia? Compramos palomitas, lo vemos todos en la tele así. No, ¿por qué? Porque no nos gusta el pecado. ¿Por qué? Porque nos avergüenza el pecado. Y ahora, si mostramos en las pantallas lo que hacemos cuando nadie nos está viendo, entonces, ¿de qué tamaño es el perdón de Jesús? ¿Cuánto hemos ofendido a Jesús y de qué manera Él responde ante esa ofensa? Ahora, si Él dice que seamos como Él, porque Él es nuestro ejemplo, que seamos santos porque Él es santo, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque perdonar es desde siempre y para siempre. Mientras tengas vida vas a tener que perdonar algo o a alguien, porque alguien te va a ofender. Mucha gente se va de la iglesia porque está ofendida. Mucha gente no se habla con sus hermanos porque están ofendidos. Y cuando alguien muere y que empieza el tema de las herencias, se acabó la familia. ¿Conocen a alguien así? Ofensa. Nos interesa más un terreno que la relación. No nos importa lastimar a alguien. No nos interesa eso. Me interesa más los bienes materiales. Me interesa más mi yo, mi familia. Y rompemos la relación los unos con los otros. Cristo es perdonador. Cristo nos perdona todo y nos va a perdonar todo el tiempo. Por más fea que sea tu falla, Cristo va a perdonar absolutamente todas las cosas. Él ya pagó en la cruz por eso. Él ya lo hizo. Decidió perdonarnos desde antes de que falláramos. Y nosotros seguimos guardando cosas. Y de repente tenemos recuerdos de algo. Le pregunté a mi mamá hace unos 2 meses. Le dije, y es que usted se parece a mi abuelita. Ya ven que llega una edad en donde ya uno brinca un poco y de repente ya te pareces a la abuelita, te pareces al papá, no nada más físicamente, sino también en el carácter. Ya empiezas a hacer cosas, ya eres un poquito más necio, ya te comportas como alguien
de edad. Entonces, cuando le hice el comentario a mi mamá, me dijo muy seria: yo no me quiero parecer a ella. Y empezó a decirme por qué. Dice: porque ella nunca nos defendió de mi papá. Porque ella nunca se metía cuando mi papá nos sacaba al patio y nos echaba agua fría y era el invierno, nunca nos defendió. Dijo: yo no. Y empezó a sanar su corazón hace 2 meses, cuando ella era niña. Te estoy hablando de hace 50 años. Recordó algo y brotó algo del corazón. ¿Qué necesita? Perdón, perdonar. Y así hay cosas que brotan de pronto de heridas del pasado, recuerdos del pasado que necesitamos perdonar, pero seguimos cargando. Ahora, de adulto, me di cuenta de cosas de mi papá. Mi papá falleció hace 25 años ya. 26 años va a ser ahora en octubre. Y para mí era mi héroe. Para mí era el papá perfecto, el papá que todos quisieran tener. Pero conforme uno crece, se va dando cuenta de cosas que uno a veces desearía no haberse dado cuenta. Y dices: ¿a poco mi papá hizo eso? Y ya de grande me tocó perdonar a mi papá por cosas que yo no sabía. Entonces, en el transcurrir de la vida, te vas a ir dando cuenta de cosas que te van a lastimar y que tienes que perdonar por más duras que sean. Aquí dentro de la iglesia alguien te va a lastimar, alguien te va a ofender, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder ante esa ofensa? Alguien te va a lastimar. Y no es porque tengan la intención de lastimar, pero es que las relaciones interpersonales eso generan. Y muchas veces son sin la intención, pero hieren y me ofendo y dejo de hablarle y me aparto. ¿Por qué? Porque la falta de perdón trae distancia, genera distanciamiento. Mientras el Señor había muerto por nuestros pecados, pero en nosotros no había arrepentimiento, existía separación. Porque la falta de perdón produce separación. ¿Por qué no te hablas con aquellos que te ofendieron? Por la falta de perdón, por estar peleando una casa, un terreno o algo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué resulta más fácil? ¿Perdonar a un enemigo o perdonar a un amigo? Contésteme. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar a un enemigo o a un enemigo? A un amigo, porque esa es una traición. Si es el patrón de tu trabajo, bueno, pues te hizo algo, renuncias, te vas y ya no importa. Pero alguien cercano, alguien que amas, hablando de alguien de tu casa, de la familia, de un buen amigo, ahí es donde se pone más difícil. Pero es en donde somos formados. Necesitamos ser formados para parecernos a Cristo. Necesitamos presión para dejarnos formar por Cristo. La presión tiene que formarnos y sacar lo mejor que hay en nosotros. Por eso tenemos que contemplar a Jesús, tenemos que amar a Jesús, tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que pasar tiempo con Jesús para parecernos a Cristo, para responder como Él, para poder perdonar como Él. ¿Qué impide que otorguemos el perdón? ¿Qué crees? ¿Qué impide que otorguemos el perdón? Contésteme.
orgullo, dureza, soberbia, ¿qué más? Arrogancia, envidia. Todo eso se resume en una cosa: falta de amor. ¿Por qué Cristo nos perdona todo? Por amor. ¿Por qué vino a la tierra y murió por nosotros? Por amor. Entonces, si yo no puedo perdonar a alguien es porque no amo. Si yo no puedo perdonar a mis papás, me falta amor. Si yo no puedo perdonar a un amigo, me falta amor. Todas las respuestas se resumen a la falta de amor, porque perdonar a alguien es la expresión más hermosa del amor. Es en donde verdaderamente se demuestra el amor, en el perdón. Ok, me fallaste, te arrepientes de lo que hiciste, viniste y me entrego, ok, te perdono y vamos a restaurar la relación que teníamos. Perdonar es volver a poner a alguien en la posición que tenía antes. Ese es el verdadero perdón. Cristo olvida todas las cosas que hicimos y nos regresa a la posición de hijos. Al perdonar dejó ir la amargura y el resentimiento, beneficiándome a mí mismo. El perdón no se trata de los otros, se trata de mí. El beneficiado no es el otro. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Si me hizo un montón de cosas, sí, pero el perdón no lo beneficia a él. Beneficia tu corazón. Tendrás paz. Porque a veces hasta se nos va el sueño de estar pensando en todas las heridas, en todas las cosas, porque no tenemos paz. Entonces el perdonar a alguien me beneficia a mí mismo. Si no puedo perdonar es porque no tengo el carácter de Cristo. Perdonar es algo increíble porque te abre los ojos a esto. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. El prisionero no es el otro, no es el que te ofendió o el que te lastimó. El prisionero eres tú. Eres prisionero del rencor, eres prisionero de la amargura. Por eso hay tantas enfermedades. Por eso hay tanta ansiedad, tanto estrés, por todo lo que cargamos en el interior, que nos quita la paz. Isaías 44:22 dice: he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Es una palabra de Dios. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla. Vuelve a mí. Ese pasaje está increíble, porque el Señor toma los pecados, los disipa como una nube y te dice: hey, vuelve a mí. Porque Él es perdonador. Lucas capítulo 6, del 32 al 36, dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman
a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y esta parte, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Cómo se comportan los hijos de acuerdo a este pasaje? Aman a sus enemigos y les hacen el bien. ¿Cuesta hacerle bien a un enemigo o a alguien que te maltrata? Aman a sus enemigos y les hacen el bien. Hacerles el bien incluye perdonar. Entonces, si Cristo es el ejemplo, ¿qué hizo Cristo cuando estaba en la cruz? ¿Alguien ha estado aquí al borde de la muerte porque lo están torturando y todo eso? No levante la mano, pero es algo horrible. Es algo espantoso. Tengo un primo que hace algunos años lo levantaron a él y a su hermano. A mi primo el menor de 21 años lo asesinaron ese día, y a mi otro primo lo torturaron. Y él me contó algunas cosas que le habían hecho. Y me contaba todo lo que sentía contra ellos. Y me contaba detalles de todas esas cosas. Y si tan solo de imaginarlo me causaba un montón de cosas. Ahora te imaginas a mi primo diciendo: Padre, perdónalos. No, en ese momento quieres defenderte, quieres levantarte, quieres hacer algo porque para él era injusto. Pues Cristo no había cometido ni un pecado. Él decidió morir voluntariamente por nosotros y lo estaban maltratando a tal punto que murió por eso. Y las únicas palabras que salieron de Cristo para ellos era: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿De qué manera responden los otros? Es un asunto. Lo importante es cómo respondes tú ante las pruebas. ¿Cómo respondes tú ante la injusticia? ¿Cómo respondes tú en los momentos de crisis? Esto no se trata de los demás, se trata de ti. No se trata de controlar lo que los demás hacen. Tú no puedes controlar eso, pero sí puedes controlar lo que sale de tu boca, lo que sale en tus pensamientos, lo que hay en tu corazón. Eso sí lo puedes controlar. Sé pronto para oír y sé lento para hablar. A veces queremos ser lento para hablar. Piensa bien lo que vas a decir. Y Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pasaje dice: es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿Te has sentido identificado cuando hablan de alguien que es malagradecido? ¿Cómo respondes a alguien que tú le das algo y que no te agradece? Que te esfuerzas por darle algo y que parece que no lo valora.
¿Qué te hace sentir en el interior? ¿Ah? Chale. No se siente bien que tú hagas un esfuerzo grande por hacerle algo a alguien, que le entregas algo valioso para ti y que no te lo agradecen. ¿Qué dice aquí? Sé bondadoso, sé siendo bueno, sigue siendo bueno con él. Porque no se trata de cómo responde él, se trata de cómo respondes tú. No lo estoy probando a él, te estoy probando a ti. Entonces, todos los días es una nueva posibilidad para continuar por el camino de Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo. Todos los días, todos los días. Una oración puede ser: Señor, que este día permanezca en tu camino. Que a pesar de las pruebas pueda permanecer en el camino. Que a pesar de las pruebas los demás vean tu esencia a través de mi vida. Que mis palabras los acerquen a ti, aunque esté en un hospital, aunque esté en medio de una demanda, aunque esté en medio de cualquier cosa, que los demás vean a Cristo por la manera en que respondo, porque no dejo de ser bondadoso, ni con los desagradecidos ni con los perversos. Acaba así: deben ser compasivos así como su padre es compasivo. ¿Por qué? Porque un hijo se parece a su padre y nuestro Padre lo perdona todo. Santiago, capítulo 2, verso 13, dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Esto nos pone la vara alta. Esto nos tiene que extender. Entonces, en medio del problema de hoy o del problema de mañana, tienes que recordar que tienes que ser compasivo, porque si no somos compasivos, Dios no va a extender su misericordia cuando seamos juzgados. Tenemos que parecernos a Él. Tenemos que esforzarnos por ser como Él. Hemos ofendido a Dios, pero siempre nos perdona, porque lo que más le importa es la relación con nosotros. Entonces, lo más importante es la relación los unos con los otros. Juan 10:10 dice que el diablo viene para robar, para matar y para destruir. Una manera en que se mete en medio de las iglesias es en medio de las ofensas, en medio de la falta de perdón. Y hay un montón de gente herida, de gente lastimada, y que nos acostumbramos a vivir así. Es que en todos lados son iguales. No, yo no me fijo en la gente, yo nada más voy y veo al Señor, no saludo a nadie, no veo a nadie, me salgo antes de que acabe y llego tarde para no saludar a nadie. Mi mamá hace eso. Sirve que no sirvo, llego tarde, no veo a nadie, me siento, escucho, antes de que se acabe, me voy y nadie me saludó, no me acerqué a nadie. ¿Vieras qué padre, mijo? Pero eso no es hacer iglesia, eso no es la iglesia, eso no es la comunión los unos con los otros, eso no es congregarse. Eso es autodefensa. ¿Por qué? Porque alguien la lastimó y por temor a que me lastimen otra vez, mejor no me involucro. Evito relacionarme con la gente. Pero de eso no se trata. Se trata de manifestar a Cristo, de comportarnos como personas maduras, responsables, entendidas,
Si algo sucedió entre Adri y mi esposa, de una manera responsable, madura, pueden venir y hablarlo. Oye, lo que está en medio de nosotros, esta ofensa que está en medio de nosotros, la queremos quitar para continuar con la relación. Porque el diablo ha venido ¿a qué? A querer destruir las relaciones, a querer destruir las familias. ¿Cómo está tu familia? No hablando de la que está aquí en la iglesia, estoy hablando de tus hermanos, de tus padres. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están las relaciones con ellos? ¿Están sanas? ¿Están fuertes? ¿Les puedes llamar si necesitas algo? ¿O acudes a los amigos porque con ellos no tienes nada? Porque la relación se destruyó. Entonces el diablo viene para robar, matar y destruir. ¿Robar qué? Robar la paz. Juan 10:10 dice, pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y la vida en abundancia se alcanza esforzándonos por ser como Cristo, perdonándolo todo, restaurando las relaciones los unos con los otros. La falta de perdón nos separa de Dios y nos separa de las personas. Benjamin Franklin dijo, escribe los agravios en el polvo, las palabras de bien, escríbelas en el mármol. O sea, no le des tanta importancia, tanto peso a lo que te lastima. Suéltalo. No es posible que estemos cargando con un montón de cosas. Tenemos que soltarlas. Y eso va a traer sanidad para nuestro corazón. Ahora, veamos cómo se ve el perdón en la vida de Jesús. Algo que Cristo hacía era que a pesar de que las personas hablaban mal de Él, Él nunca respondió con mal. Él siempre respondió con amor. Él siempre respondió con perdón. Ahora, ¿de qué tamaño es el amor de Cristo para perdonar semejante tortura, crueldad, burla y un montón de cosas que Él experimentó? Que le escupieran, que le jalaran el cabello, que lo traspasaran. ¿De qué tamaño era el amor de Jesús por esos hombres? Jesús perdona por amor. Colosenses 3, del 13 al 14, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Esto no es mío. Esto es palabra del Señor. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar. Vístanse de amor, el cual une. Necesito amar a las personas. Es muy padre venir,
decir, amamos a Dios, ¿qué más? Amamos a todos, servimos por amor, hasta el final. A ver, dígalo otra vez. La visión de la iglesia es, amamos a Dios, amamos a todos, servimos por amor, hasta el final. ¿Verdad que se escucha bien bonito? Se escucha hermoso. Ay, no, es que aquí amamos a Dios, amamos a todos, sí, amamos, todo está perfecto, todo es bello, hermoso, hay armonía. Sirvo por amor. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Y qué tan cierto es eso en tu corazón? Si escarbamos poquito en tu corazón, ¿qué tanto se aplica esa palabra en tu corazón? Déjate tú con los de afuera, con los de aquí adentro. ¿Con cuántos de aquí adentro tienes algunas cosas que arreglar? Pero amamos a Dios, amamos a todos. Sirvo por amor hasta el final, Señor. Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Carácter. Para recibir y ser responsable con este tipo de palabras, con este tipo de mensajes, se necesita carácter, desarrollar el carácter, humildad para reconocer que estamos fallando, que necesitamos ser perfeccionados. Y nosotros somos perfeccionados por medio de la palabra, por medio de Jesús. Es como un espejo. ¿Qué tanto me parezco a esto? Dios nos hace un llamado a hacer lo bueno a pesar de todo. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 21 al 23. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿A qué nos llamó Dios? A hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Él es su ejemplo. Él es su ejemplo y debemos de seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Verso 23. ¿Qué dice? No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Cuántos de aquí han dicho, me voy a vengar? Cuando me toque. Me va a conocer. ¿Cuántos han dicho, me va a conocer? Levante su manita así hermosa, que diga, me va a conocer. Dejaba su causa en manos de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Tratar de vengarnos? Me la hizo, me la paga. Por su culpa me hicieron esto. Pues vas a ver quién es el pelón. Agárrate, chiquito, porque ahí te voy. Hasta planeamos la venganza, ¿verdad que sí? Uno de mis empleados, cabe mencionar que yo tengo pura estrella ahí en las hamburguesas. Y uno de mis empleados, no es el Chucky. Tengo uno que no se llama Chucky, pero yo lo digo Chucky, entonces ya todos lo conocen como Chucky. El otro que es el pollo, el gallo. ¿Ya vieron? Cantó el gallo, ¿vieron?
Hoy voy a hablarles sobre el gallo. El gallo es un señor que lo tengo ahí por pura misericordia y gracia. No se crean, es un buen señor. Ese gallo, hace algunos años, sucedió algo en su familia. Ese hermoso gallo estaba en su casa y él tenía un hermano adicto que vivía con sus papás. Entonces, en uno de esos días de loquera de su hermano, llegó a la casa y agarró un hacha y asesinó a su papá y a su mamá. Le cambió la cara, ¿vio? Estaba así. Eso hizo. Por eso le digo que en el puesto tengo puras estrellas. Ni uno completo tenemos ahí. Hay puros huérfanos, puros... Algo bien, algo bien. Y un día platicando con él, me dice, mi hermano está en la cárcel y estoy esperando el día que salga. ¿Qué cree que me dijo? Me voy a vengar. ¿Usted cree que es fácil perdonar una cosa como esas? ¿Qué necesita él para poderlo perdonar? Amor. ¿Y cómo va a encontrar el verdadero amor? Tiene que conocer a Cristo. ¿Es fácil? No. Pero tiene que conocer a Cristo para poder perdonar. Un amigo, Jaime, tenía en la iglesia como 4 o 5 meses. Llegó a las hamburguesas y me dice, ¿puedes orar por mí? Él era narcotraficante y acababan de matar a su mejor amigo y me dijo, me están buscando a mí. Oramos juntos, fue un proceso de restauración, de varias cosas. El asunto es que él se metió bien con el Señor, pero su hermano, Freddy, continuó en las cosas del narcotráfico y hablamos con él muchas veces. Le predicamos sobre Jesús, pero nunca se salió de ese ambiente. Entonces un día me llama Jaime y me dice, Víctor, acaban de asesinar a Freddy. Estoy en tal parte. Y llego, Freddy estaba todavía en el carro y Jaime estaba abajo del carro. Entonces llego, estoy ahí, nos alejamos unos metros, se tiró al piso y me dice, carnal, el diablo me quiere robar la paz. Fíjate, tenía como 4 meses en el evangelio. El diablo me quiere robar la paz y se acaba de robar la vida de mi hermanito. Digo, pero ¿sabes algo? Llegué cuando todavía estaba vivo y platicamos. Y mi hermano se arrepintió de lo que hacía y le entregó su vida a Jesús. Dijo, el diablo me robó muchas cosas, pero lo que no se pudo robar fue su alma. Y tenía una cara, me pone la piel chinita. Tenía una cara, Jimmy. Me sorprendió lo que hizo. Comenzó todo el proceso, funeraria. Y él y yo nos juntábamos todos los días a orar a las 8 de la mañana. Todos los días orábamos juntos. Cuando él fue salvo, como él no sabía orar, nos juntábamos todos los días a las 8 de la mañana y orábamos por sus cosas, por mis cosas y por varias cosas.
Entonces nos juntamos a orar a los días. Y comenzó a orar él y dijo: Padre, perdono a los asesinos de Freddy, bendigo sus vidas, te pido que los salves, que los perdones, que se arrepientan. Y empezó a orar por ellos. ¿Te imaginas una persona con 4 meses en el evangelio respondiendo de esa forma? Cuando se acercaban todos sus amistades, cuando estábamos ahí en la escena donde Freddy estaba en el carro y todo eso, llegaban varios de sus amigos y se ponían a las órdenes. ¿Quieres que hagamos algo? Vamos contra ellos. Y le ofrecían venganza. Pero él se mantuvo firme en el carácter. Y dijo: no, carnal, no, carnal, no, carnal, no, no. Para que a los 2 días estuviera orando por los asesinos, que los estuviera perdonando y que estuviera intercediendo por ellos y por sus familias. Amor. Cristo había inundado su corazón con su presencia. Y por eso Él extendió amor. ¿Qué nos hace falta para amar a Dios por encima de todas las cosas? Para amar a las personas los unos a los otros, para servir con amor hasta el final. Los procesos son duros, pero forman. Un proceso bien aprovechado forma. Entonces, quizá el dolor en el corazón es profundo y no trato de menospreciar nada. Pero dejemos que eso extienda nuestro carácter y dé como fruto el fruto del Espíritu: amor, paz, dominio propio, benignidad, mansedumbre, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero según Gálatas 5 dice que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Por eso nos cuesta perdonar. No se merece el perdón. Es que no se trata de ellos, se trata de ti. Y Cristo nos enseña que perdonar es una necesidad. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Me ayuda el equipo? Juan capítulo 8, del 7 al 11. Con esto acabo. Dice: como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Es la escena donde la mujer adúltera es sorprendida. La llevan con Jesús, acusada. Le explican a Jesús que la encontraron haciendo tal cosa. Y la ley dice que tenemos que apedrearla. Entonces Cristo respondió: ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno.
Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Tengo una pregunta. ¿Esta mujer se había arrepentido de lo que había hecho? ¿Ella mostró arrepentimiento de lo que había hecho? ¿O sus problemas la llevaron a donde estaba Cristo? Ella fue, eso era de mañana. Entonces, en la noche la habían encontrado con un hombre. La tomaron y se la llevaron a Jesús. Hey, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? En algún pasaje encuentras que esta mujer se arrepintió de lo que hizo. Dijo, perdóname, denme otra oportunidad. La historia no narra absolutamente ni una parte donde esa mujer mostró arrepentimiento. Solamente narra cómo la maravillosa misericordia de Cristo fue extendida sobre ella. Narra una historia donde esta mujer, sin proceder al arrepentimiento, fue perdonada por Jesús. Porque la misericordia y la gracia están por encima de los pecados, están por encima de las fallas, están por encima de los errores. A veces nos cuesta perdonar a alguien porque no se arrepienten. ¿Les ha pasado eso? Ni siquiera está arrepentido. ¿Cómo lo voy a perdonar? Extendiendo misericordia y gracia. Extendiendo el amor de Jesús. Esta mujer no le dijo a Jesús, dame otra oportunidad, quiero estar viva. Jesús solamente extendió misericordia y gracia y le dijo, ¿dónde están aquellos que te condenaban? No hay ni uno, Señor. Ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Vino a perdonar. Para que nadie se pierda. Entonces esta mujer se encontró con la gracia y la misericordia de Cristo y su vida fue transformada. Se dio cuenta que había algo más. ¿Cómo sabes si el día que tú perdones, la otra persona se convierte a Jesús? Porque logra ver a Jesús por medio de ti. ¿Qué tal si dejas de responder desde la herida y comienzas a responder desde el amor, desde la misericordia, desde la gracia, desde la perfección de Cristo, desde el carácter de Cristo, siendo ejemplo, pareciéndote a Cristo? Perdona sin importar si la otra persona se arrepiente o no. Probablemente por la misericordia extendida la otra persona se arrepienta, provocando una restauración completa. Entonces, esta mujer era pecadora, tenía un estilo de vida que pareciera que nunca iba a cambiar. Pero la misericordia de Jesús, lo que ella no conocía, le transformó su interior. Extiende misericordia y amor para todos los que tengas a tu alrededor. Si alguien te falló, extiende misericordia y amor. Perdona. No se trata de ellos, se trata de ti. Ponte de pie.